Buenas tardes. Hemos llegado al tercer y último punto dedicado a la diagnosis de los conflictos. Nos enfocaremos en los criterios para dirimir qué tipo de enfoque nos conviene hacer prevalecer según el tipo de conflicto que tengamos entre manos. El contenido que desarrollaremos es de autoría de William Ury, el padre de la Escuela de Harvard de Negociación Colaborativa. Es antropólogo y en coautoría con Brett y Goldberg publicaron un texto muy utilizado en las capacitaciones de negociación y mediación titulado Cómo resolver las disputas, diseño de sistemas para reducir los costos del conflicto. Allí los autores nos ilustran, a partir de una anécdota, cuáles son las tres formas de enfocar los conflictos. Veamos de qué se trata. Parten de contarnos una situación ocurrida en una mina. Los mineros generalmente dejan su ropa de trabajo en canastas que apilan hasta el techo de los vestuarios entre los turnos de trabajo. Una noche, un minero descubrió que habían desaparecido sus botas. No podía trabajar sin sus botas. Furioso, se dirigió al jefe de turno y protestó: «Maldita sea, alguien robó mis botas. No es justo. ¿Por qué debo perder la paga de un turno y el precio de un par de botas porque la empresa no puede proteger la propiedad?» «Mala suerte», respondió el jefe de turno. «La compañía no se hace responsable por la propiedad privada que queda en el predio de la empresa». «¿Por qué no lee el reglamento de la mina?». El minero masculló entre dientes: «Ya les voy a mostrar. Si yo no puedo trabajar en este turno, no va a trabajar nadie». Convenció a algunos compañeros que se fueran con él y en solidaridad sindical todo el resto lo siguió. El supervisor de la mina nos dijo más tarde que en otras oportunidades él había repuesto las botas robadas de los mineros y que el jefe de turno debería haber hecho lo mismo. Si el jefe de turno le hubiera dicho al minero: «Le compraré un par nuevo y mientras tanto le presto un par», no hubiéramos tenido una huelga. El supervisor consideraba que su forma de resolver la disputa era mejor que la del jefe de turno o la del minero. ¿Cuándo se inicia visiblemente una disputa? Es decir, ¿en qué etapa del proceso conflictivo se torna visible o toma estado público el conflicto mediante esa fase que llamamos la disputa? Cuando A demanda o reclama u ordena algo a B y B rechaza el reclamo, no obedece o contrademanda a A. Es decir, tiene que haber un reclamo versus un rechazo para que podamos considerar que se ha desatado o se ha iniciado visiblemente, ha tomado estado público un conflicto mediante una disputa que estalla. La resolución puede tener varios niveles. Esto lo sabemos todos por experiencia. Se puede resolver todo el proceso conflictivo definitivamente o se puede recurrir a alguna solución provisoria que calma o diluye la disputa, la cual en algún otro momento puede volver a aparecer. También la resolución puede ser parcial o bien puede ser total. Otra forma de decir lo mismo, es decir, resolvemos una parte y otra parte queda sin resolver, que deberá resolverse de alguna otra manera, posiblemente más adelante. Y en cuanto a los modos de resolución, se puede resolver por la razón o por la fuerza. Resolver por la fuerza sería valiéndose del poder. El más poderoso se impone y listo. Resolver por la razón, a su vez, se divide en dos enfoques. Uno, que sería un juicio o su equivalente, que es que lo resuelva un tercero con autoridad: el jefe, el superior de los demás, el árbitro, alguien en quien ambos confían, etc. Y la otra forma de resolver por la razón es mediante un consenso en el cual se tienen en cuenta los intereses de las partes afectadas. En todo conflicto hay tres enfoques para resolverlo que están interrelacionados y siempre están presentes.
resolver enfocándose en el poder, resolver enfocándose en el derecho o resolver enfocándose en los intereses. Si bien los tres enfoques son omnipresentes, es muy distinto cuando se hace predominar a cualquiera de ellos sobre los otros dos. Todo conflicto que se resuelve de alguna manera y cuando se resuelve se puede analizar retrospectivamente observando que predominó sobre los otros dos o bien el derecho cuando se resolvió por un juicio o un arbitraje, o bien el poder cuando uno de los dos se impuso sobre el otro y el otro tuvo que resignarse, o bien conciliando los intereses cuando las partes llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambas. Veamos esto más de cerca. Empecemos por el poder. Hay más de una definición de poder, pero podemos convenir en que se trata de una aptitud o capacidad de forzar a alguien a hacer algo que de otra manera no haría. ¿Cómo se concreta el ejercicio del poder? En imponer costos de la parte poderosa sobre la otra o en amenazar con hacerlo. En el ejemplo del caso de las botas, al hacer la huelga, los mineros ejercieron poder imponiendo costos económicos a la empresa. El ejercicio del poder toma dos formas comunes: actos de agresión, como sabotaje o ataque físico, y la retención de beneficios que surgen de una relación, como cuando los empleados quitan su trabajo en una huelga o como cuando los empleadores amenazan con una suspensión. Lo que más nos importa de resolver conflictos, enfocándose predominantemente en el poder, es que es más poderoso el que es menos dependiente del otro. Tener alternativas nos da poder, pero en toda relación hay algún nivel de interdependencia. ¿Por qué? Porque aunque siempre busquemos hacer predominar el enfoque de los intereses y tengamos actitud colaborativa para resolver nuestros conflictos, el nivel de poder es uno de los tres elementos omnipresentes e ignorarlo sería comportarse como el avestruz. Ahora bien, un ejercicio ético del poder pasa por enfocarse en él de esta manera, intentando fortalecer nuestra independencia respecto de la otra parte. La realidad de una situación conflictiva es que si no hubiese interdependencia de las partes, no se habría planteado el conflicto. Por supuesto, el nivel de dependencia de A respecto de B puede ser muy distinto a la dependencia que tiene B respecto de A. Sin embargo, es muy importante en esta etapa de diagnosticar que analicemos, que miremos con cuidado y ensayemos en nuestro análisis si es posible mejorar o fortalecer nuestra independencia. ¿Cómo se fortalecería? Generando alternativas para resolver el conflicto que no dependan de la buena voluntad del otro. Por supuesto, no siempre es posible, pero esa es una conclusión a la que se debe llegar después de un serio y comprometido trabajo de análisis, en el que hagamos lo posible por pensar fuera de la caja y no a partir de nuestra primera impresión. De ahí que sea tan importante poder diagnosticar qué es en realidad lo que está pasando y cuáles son nuestros intereses de fondo que se ven amenazados. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos frente a una situación conflictiva es si podemos satisfacer nuestros intereses por nuestra cuenta de otra manera que como aquí se nos está ocurriendo y con qué costos. ¿Cómo podemos generar alternativas de solución o mejorar las que tenemos a fin de, en la medida de lo posible, no necesitar del otro para satisfacer nuestros intereses? Este es un ejercicio mucho más ético del poder
que como lo observamos habitualmente, obligar a otro a hacer algo que no quiere o el condicionar al otro para que dependa tanto de nosotros que se vea obligado a someterse a nuestra voluntad. Estamos enfocados predominantemente en el derecho cuando nos preguntamos quién tiene la razón, quién tiene la culpa. Si fuera tan claro, los jueces tendrían un trabajo fácil y no lo tienen. En la disputa de las botas, a pesar de que el minero no tenía derecho por convenio a recibir botas nuevas, consideraba que los criterios de justicia requerían que la empresa resarciera la pérdida de objetos personales robados dentro de su ámbito. Si queremos resolver este conflicto enfocándonos predominantemente en el derecho, entonces nos encontramos con que está claramente escrito en el reglamento que el operario es quien debe hacerse cargo, mientras que internamente el obrero tiene la convicción de que es injusto ser sancionado cuando no se le da la posibilidad de cumplir con ese reglamento, ya que no hay lockers o lugar donde resguardar el elemento que debe custodiar. Ambos argumentos son perfectamente atendibles. Todos sabemos que se solucionaría con lockers o con una cerradura segura, entre otras cosas. Pero hasta entonces, ¿qué hacer? El enfoque del derecho abarca todo lo que tiene que ver con justicia, equidad, razonabilidad y también leyes, reglamentos, disposiciones internas, protocolos, ordenanzas, etc. Claro está que todo esto debe ser tenido en cuenta siempre, pero está igualmente claro que no es lo único a ser tenido en cuenta en un proceso conflictivo. Y también está claro que cuando el enfoque predominante es del derecho, el conflicto se resuelve con un ganador y un perdedor. La parte que pierde queda disconforme. La parte que gana no siempre queda realmente satisfecha, porque en el camino perdió tanto tiempo, pasó malos ratos, se desgastó la relación, se perdieron buenas oportunidades, costó dinero y el fallo a favor no siempre implicó una ganancia total, sino solo parcial.